La mayoría de nosotros necesitamos hacer un cambio corporal que tiene que ver con bajar grasa y ganar músculo a la vez. Históricamente pensamos que eran cosas opuestas, que tenías que tener un periodo de ganancia de músculo y luego un periodo de pérdida de grasa, y para la mayoría de las personas eso es absolutamente innecesario. De hecho, en este estudio un grupo ganó músculo y perdió grasa al mismo tiempo. Este es un fenómeno que llamamos recomposición corporal, lo necesitamos hoy más que nunca y te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Y la versión súper simple de menos de 30 segundos en 3 pasos es: come un poco menos de lo que necesitas, asegúrate de alcanzar tu cuota de proteínas y hacer ejercicio muscular. Y la palanca número 1 de estas 3 no es el ejercicio que haces. Equivocadamente pensamos que tiene que ver con ir más al gimnasio, sino cuántas calorías consumimos, que es algo que la gente no tiene en consideración. Así que en este video te voy a explicar exactamente cuánto tenés que comer, por qué no deberías hacer un déficit agresivo a nivel calórico para generar esta recomposición corporal, cuánta proteína necesitamos, por qué no tenemos que excedernos con el ejercicio cardiovascular pero sí tenemos que hacerlo, y por qué la famosa ventana anabólica del consumo de proteínas en este caso no es para nada necesaria. Llévate la idea de que hay un orden y una forma de hacer esto y si la respetás, funciona. Y empecemos por entender qué es la recomposición corporal. Recomposición significa que vos te quedes en el mismo peso que tenés, perdiendo grasa y ganando músculo. Algo que necesitamos la enorme mayoría de nosotros por cuestiones metabólicas, por cuestiones de salud, ya ni siquiera por aspectos estéticos. Y durante años esta recomposición se creía imposible porque creíamos que para ganar músculo sí o sí necesitábamos el superávit calórico, comer de más, y luego para perder la grasa que habíamos ganado junto con ese músculo necesitábamos una fase de definición donde comíamos menos. La contra obvia de estos dos procesos es que comer de más no solo estimula la ganancia de músculo sino también de grasa, y que la pérdida de grasa luego la zona de definición o la fase de definición llevaba no solo a pérdida de grasa sino también a pérdida de músculo. Y cuando los estudios se empezaron a enfocar en composición corporal para longevidad, para prevención de enfermedades, para una buena salud metabólica y mucho más, con densitometría y entendiendo qué porcentaje de grasa tenía alguien y qué porcentaje de músculo tenía alguien, se empezó a ver que podíamos efectivamente ganar músculo y perder grasa a la vez. Sobre todo las personas que recién empiezan a hacer ejercicio, las personas que tienen sobrepeso, porque obviamente a pesar de que están comiendo menos, pueden usar parte de sus reservas para costear energéticamente la construcción de músculo. También puede suceder en adultos mayores e incluso en personas que estuvieron históricamente entrenadas y que hace tiempo que no lo hacen. ¿Y por qué se pueden hacer estas dos cosas a la vez? Porque la grasa y el músculo son dos tejidos fisiológicamente diferentes que responden a señales diferentes. La formación de grasa está regulada sobre todo por la cantidad de energía que comemos, y normalmente la grasa al acumularse en nuestro cuerpo empieza a incrementar una hormona que regula nuestra saciedad llamada leptina. Pero el músculo, por otro lado, es regulado sobre todo por el estímulo de entrenamiento, básicamente cuántas pesas yo hago para estimular y fomentar en mi cuerpo la construcción de nuevo músculo, sobre todo cuando estoy entrenando cerca de mi límite, que es lo que justifica el desarrollo de nueva masa muscular, y por la cantidad de proteína disponible. Por esa razón, si vos le das al cuerpo el estímulo correcto para construir músculo y al mismo tiempo un déficit de energía extremadamente controlado, tu cuerpo puede sacar energía de la grasa para alimentar la construcción de músculo, a pesar de que estés consumiendo ligeramente menos de lo que vos deberías para mantener tu peso. Es usar tu grasa como combustible y obviamente es más fácil a medida que más porcentaje de grasa tenemos. Y la razón por la cual escuchás que hay tipos de personas más propicias para hacer recomposición corporal, como alguien que tiene mucho sobrepeso o alguien que lleva entrenando muchos años y por X razón dejó de entrenar, es que no todos hacemos estos cambios a nivel biológico a la misma velocidad. Y acá es donde la mayoría de las personas se frustra porque espera el resultado equivocado. En este sentido hay 3 grupos para los cuales la recomposición corporal es relativamente rápida y visible. Unos son los que recién empiezan a entrenar. Cuando sos nuevo, tu cuerpo básicamente responde al entrenamiento de fuerza y al entrenamiento de hipertrofia de una forma que no se repite nunca más. Por eso en gimnasio a eso se le llama la ganancia de principiante, la ganancia de masa muscular de principiante, donde es más fácil estimular el mecanismo de desarrollo muscular que en alguien que lleva 5 años entrenando hipertrofia, y esas ganancias efectivamente son reales. Por ende, me baja el costo de producción de masa muscular. El segundo grupo son las personas que tienen mucha grasa para perder, que tienen 30, 35, 40 de porcentaje de grasa corporal, y básicamente el cuerpo tiene reservas para utilizar ese combustible como energía para construir músculo mientras se pierde grasa, siempre y cuando el estímulo muscular esté. Y 3 son los escenarios que entrenaron durante años, lo dejaron por X razón, por un accidente, por una lesión, por lo que fuere, y vuelven a entrenar. Básicamente es
se suele decir a nivel coloquial que el músculo tiene memoria, en realidad simplemente tiene que ver con nuestra recuperación, y recuperamos lo que teníamos mucho más rápido de lo que nos costó construirlo la primera vez. El mejor ejemplo de este tercer escenario, para que entiendas cuánto potencial podemos tener nosotros, es el experimento de Colorado, que pasa en 1973, donde un fisicoculturista que había tenido una lesión y había perdido masa muscular, recupera el músculo perdido en menos de un mes y gana 29 kilos de masa muscular, perdiendo a su vez 8 kilos de grasa. Estos son resultados extremos, de ninguna manera son lo que vos y yo tenemos que esperar, pero sí es importante que entiendas que la recuperación de masa muscular es infinitamente más rápida que la creación de masa muscular de nuevo, desde cero. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos si somos alguien mucho más realista, si no estamos en ninguno de estos grupos, si no vamos a ganar esa cantidad de músculo, ni vamos a comer esa cantidad de proteína, ni entrenar esa cantidad de tiempo? Si vos ya entrenás hace años y estás relativamente magro, tenés bajo porcentaje de grasa corporal, la recomposición igual se puede, pero es más lenta y toma más tiempo en ver resultados. Esto no significa que te sea más útil a vos de repente tener un periodo de ganancia de mucho músculo y luego un periodo de pérdida de grasa, porque si bien la recomposición es más lenta, es mucho más saludable para tu organismo y para tu velocidad de envejecimiento. Para darte un sentido de la escala, si yo quiero ganar unos 10, 11 kilos de músculo más y perder porcentaje de grasa todavía, probablemente eso en un término de tiempo más realista me tome entre 14 y 15 meses. Por eso, para poder definir qué te conviene en este momento, tenés que ser honesto con dónde estás parado. Si recién empezás o tenés grasa para perder, esto te va a funcionar más rápido. Si sos alguien avanzado que se dedica a esto hace años, que tiene 2 años de entrenamiento encima por lo menos, Tené paciencia y expectativas realistas. Y ahora vamos a las 4 palancas que podemos mover para que esta recomposición suceda. Una de las palancas más importantes en la alimentación para que esto suceda es obviamente la proteína, la cantidad de proteína que consumimos, y si te llevas una sola cosa del video, que sea ajustar el balance de proteína en tu cuerpo. La proteína es el material con el cual tu cuerpo va a construir músculo, o por lo menos lo va a romper en aminoácidos para absorberlo y poder aprovecharlo, y cuando estás en déficit de calorías, además cumple un segundo rol clave, que es que le avisa al cuerpo que el músculo hay que conservarlo. Es una señal básica que justifica que vos conserves masa muscular y que no la quemes para extraer energía de los aminoácidos, que no es una manera muy eficiente de producir energía realmente. Si vos no alcanzás diariamente tu cuota de proteína, parte del peso que pierdas cuando estás buscando perder grasa va a ser músculo. Y con suficiente proteína vos protegés al músculo y podés en pequeña medida ir teniendo ganancias marginales. Hoy los números de recomendación de proteínas cambiaron mucho, fueron aumentando a lo largo del tiempo. Hoy ya prácticamente todo el mundo está de acuerdo con que al menos comas 1.6 gramos de proteína por kilo de peso por día. Y más que eso, en condiciones normales no suele ser justificado. Pero cuando estás comiendo poco, cuando el déficit es marcado y estás perdiendo grasa, conviene aumentar todavía más el porcentaje de proteína que estamos consumiendo. Y hay un estudio muy claro con respecto a esto, donde el grupo que comió 2.4 gramos por kilo ganó más músculo y perdió más grasa, mientras que el grupo de personas que comió la mitad, 1.2 gramos, que es un valor relativamente razonable, apenas mantuvo su peso y perdió masa muscular. Misma dieta, mismo entrenamiento, la única diferencia era la cantidad de proteína, incluso el mismo valor calórico diario. Por eso en la práctica, si sos una persona de 70 kilos, deberías apuntar a algo así como 140 gramos de proteína por día. Y recordá que como muchas otras cosas en nuestro cuerpo, tenemos una velocidad máxima a la cual podemos utilizar ciertas sustancias. Lo mismo sucede con la proteína y los aminoácidos. Yo puedo consumir 100 gramos de proteína todos juntos y los puedo absorber, de hecho. El problema va a estar en que mucho de ese exceso de proteína repentino va a ser transformado en aminoácidos y oxidado para producir energía. En cambio, si consumo esa misma cantidad más distribuida a lo largo del día, puedo utilizarlo mejor para señalizar esta construcción de músculo. Y en ese sentido, la mayoría de la gente cree que come más proteína de la que realmente come. Te preguntas cuánto comes y me decís bastante, pero cuando lo medís no llegás ni a la mitad de la cuota proteica que vos necesitas por día. Esto no es un problema de fuerza o voluntad, es algo que nadie está midiendo y como tal no puede corregirlo. Por eso armé un sistema en pulso donde vos le sacás una foto a tu plato y te dice cuánta proteína estás consumiendo, cuánta te falta para alcanzar tu objetivo diario, si es recomposición, si es aumento de masa muscular. No se trata acá de adivinar o de más o menos imaginártelo, es verlo y asegurarte de que estás alcanzando todos los días esa cuota, la cuota de calorías que vos necesitas para lograr esa recomposición como corresponde. Y hoy que tenemos 200.000 descargas de la aplicación y millones de comidas traqueadas, entendemos que a la enorme mayoría de las personas que lo están usando y que buscan hacer recomposición corporal, normalmente les falta proteína
proteína en su dieta. La segunda palanca importante antes de hablarte de calorías y de cantidad de comida es el entrenamiento de fuerza y sobre todo algo que llamamos sobrecarga progresiva. Hay muchos criterios sobre tu entrenamiento que son absolutamente esenciales. Que te recuperes, que entrenes con la intensidad correcta, que entrenes cerca del límite, que haya una progresión a la que llamamos periodización a lo largo del tiempo. Pero la sobrecarga progresiva es uno de los elementos más importantes sin ningún lugar a duda. Y es básicamente ir a lo largo del tiempo o aumentando la cantidad de repeticiones que vos haces de un movimiento o aumentando el peso con el cual estás trabajando. Si la proteína es el material, el entrenamiento de fuerza es la señal para que tu cuerpo estimule y haga anabolismo. Es lo que le dice a tu cuerpo, este músculo es necesario, no lo sueltes, no lo elimines, estimulemos el anabolismo que después va a suceder durante el sueño. Y esto es absolutamente crucial porque sin esta señal, el déficit de calorías que vas a hacer para perder un poco de grasa te dice lo contrario. Empuja a tu cuerpo a perder músculo porque el músculo tiene una velocidad metabólica mayor a la grasa, gasta más energía por existir, básicamente, entonces se justifica para tu organismo, si estás comiendo menos, eliminar ese tejido que más gasto metabólico tiene. Por eso la recomposición corporal va sí o sí de la mano con un entrenamiento de musculación. No importa si es hipertrofia, si es ejercicio de fuerza, pero necesitas ese ejercicio muscular para conservar el músculo junto con la proteína y también para estimular ese posible desarrollo, ese posible crecimiento, dependiendo de tus circunstancias. Y con respecto a la recomposición corporal, lo que más funciona son los ejercicios de siempre, los más simples, los más grandes, los más compuestos, y entrenar lo más pesado que puedas. Estamos hablando de peso muerto, sentadillas, banco plano, dips para tríceps y pecho, obviamente dominadas. Esto sucede porque cuando yo tengo un consumo calórico ligeramente menor al que necesito, en general tengo menos capacidad para entrenar y para mantener un alto volumen semanal de ejercicio y de musculación. Por ende, priorizar los grupos grandes y priorizar los ejercicios compuestos que trabajan muchas partes del cuerpo a la vez, tiene mucho más sentido para señalizarle a esas diferentes partes del cuerpo que generen algo de estímulo de hipertrofia y sobre todo que se justifica preservar toda esa masa muscular. En estos escenarios 3 a 4 sesiones por semana trabajando los grupos musculares principales suele alcanzar para la enorme mayoría. Lo que importa acá es la constancia y que la exigencia suba semana a semana. Hoy en Pulso ya podés anotar tu actividad, la duración, la intensidad y todas estas cosas para entender tu progresión a lo largo del tiempo, pero en un tiempo vas a tener un sistema de rutinas para gimnasio específicas que ya contemplan sobrecarga progresiva, intensidad, que te ayudan a trabajar con repeticiones en reserva, que es lo más validado, y no con más o menos cómo te sentís cuando entrenás, que van a ir entendiendo tu recuperación de cada grupo muscular a lo largo del tiempo para regular tu volumen y van a entender cómo dormiste, si estás comiendo de más o de menos, para regular la cantidad de entrenamiento semanal que vos podés manejar para optimizar tus resultados sin generarte daño. Y la tercer palanca, aunque las tres que te mencioné hasta ahora son importantes, tiene que ver con un pequeño déficit calórico, con asegurarte de cuánta cantidad de calorías estás consumiendo y de que es ligeramente menor a la que vos necesitas. Cuando el déficit es muy agresivo, por ejemplo alguien que quiere perder mucho sobrepeso usando Ozempic, comes tan poco que tu cuerpo no tiene energía o para construir músculo o para entrenar fuerte y empieza obviamente a perder masa muscular para sobrevivir. Esto es lo contrario de lo que vos querés en una recomposición corporal que mejora tu salud metabólica y que además te hace ver mejor. Y hay un estudio que compara esto de una manera muy clara, donde se comparó a gente que perdía peso de una manera lenta con pérdida de peso más rápida, con más restricción calórica, los dos con entrenamiento de fuerza, con musculación. Y el grupo que perdió peso de manera lenta, alrededor de medio a 1% de su peso por semana, que es una velocidad bastante estándar, ganó masa muscular y ganó fuerza. Y el grupo que bajó de peso rápido, al doble de esa velocidad, no ganó nada de músculo. Es la misma gente, es el mismo entrenamiento, es distinta velocidad de bajada y obviamente el impacto a nivel fisiológico es muy marcado. En la práctica esto significa que vos apuntás a perder entre medio y 1% de tu peso por semana y te diría que para recomposición realmente apuntás a perder medio por ciento. Esto significa que alguien de 80 kilos busca perder unos 400 gramos por semana, súper factible, y si bajás más rápido que eso, casi seguro estés perdiendo masa muscular. ¿Cómo evalúo si estoy perdiendo masa muscular o no? Una de las mejores maneras, sin tener que medir nada, sin tener que usar una aplicación, sin tener que hacer un estudio, etc., es medir de manera aproximada ese cambio y entender si estoy perdiendo masa muscular o no, según si tengo una progresión en el gimnasio con ese grupo muscular. Si me encuentro estancado en términos de resultados o voy perdiendo fuerza o capacidad en el gimnasio, es muy probable que esté perdiendo masa muscular. Y este trípode de recomposición corporal, donde consumimos la cantidad de proteína suficiente, hacemos un
déficit calórico muy pequeño y entrenamos cada vez más fuerte, es esencial porque lo que no medís no lo puedes ajustar. Y la recomposición, como exige un balance tan justo, es cuestión de ajustar estos 3 elementos. Y te mencioné 4 palancas, quiere decir que hay una más, que te puede parecer que no tiene que ver, pero hay un estudio que lo deja muy claro, y es obviamente el sueño. Y tomaron a personas haciendo dieta y las dividieron en 2. En un grupo que dormía 8 horas y media y otro grupo que dormía 5 horas y media. Es verdad que la diferencia entre dormir 8 horas y media y 5 horas y media es mucha, pero en general los estudios quieren dejar las cosas bien claras. En los 2 grupos se hizo un pequeño déficit calórico y las 2 bajaron de peso. Pero el grupo que durmió poco perdió un 60% más de masa muscular y perdió menos grasa. O sea, con poco sueño, a pesar de que todos los demás factores eran los mismos, el peso que perdés viene más de músculo que de grasa. Esto es lo contrario a lo que todos buscamos en líneas generales, y sucede porque el sueño es el momento en el cual tu cuerpo repara y construye, particularmente el sueño profundo. Si vos no estás durmiendo, si tenés mala calidad de sueño y tenés poco tiempo de sueño profundo, por más que duermas 8 horas, le sacás al músculo la ventana en donde realmente está sintetizando y produciendo fibras nuevas. Y pensá que esto sucede a pesar de que mantengas esas 3 variables, esas 3 palancas anteriores, iguales. Ahora, ¿qué errores comunes existen cuando queremos hacer este tipo de procesos? Uno, querer el resultado demasiado rápido, que me lleva a tener un déficit calórico agresivo. Si como mucho menos, bajo más rápido. Esto es verdad, pero perdés más músculo y obviamente es más difícil de construir músculo que de perder grasa. El segundo error tiene que ver con considerar demasiado un concepto que todos asociamos a la musculación, que es la famosa ventana metabólica. Este periodo de 2 horas posteriores al entrenamiento muscular, donde somos más sensibles a la construcción de músculo y donde más tiene sentido consumir proteína. El estímulo muscular es real, pero si consumiste proteína antes de ir a haber entrenado, no necesitas salir corriendo a tomarte un batido de proteína después del gimnasio. Y cuando se juntó toda la evidencia controlando la proteína total del día, el momento exacto en el que la tomabas no importaba mucho, hay una salvedad que te voy a explicar después, y lo que mandaba es cuánta proteína total comías a lo largo del día y no si el batido fue a los 10 minutos o las 2 horas de haberlo consumido. Enfócate en la cantidad total de proteínas, enfócate en que no sea demasiada junta por esta razón de la oxidación de los aminoácidos y de la transformación en energía, y sabe que consumirla más temprano es más efectivo para la construcción de músculo, pero esto no tiene que ver con las proteínas en sí, sino con cómo funciona tu cuerpo y con los momentos ideales para aprovechar un nutriente. Y el tercer error tiene que ver con que muchas veces cuando queremos perder grasa, aceleramos o buscamos acelerar esa pérdida de grasa con más ejercicio aeróbico, más ejercicio cardiovascular, que está bien, pero tiene que ser contemplado en nuestra mente como un consumo que necesitamos compensar. Siempre es una buena idea hacer ejercicio aeróbico por vascularización, por capacidad aeróbica, por riesgo de enfermedades, por salud mental incluso. Pero el problema está cuando empezamos a incorporar gran cantidad de ejercicio aeróbico y no compensamos esas calorías y terminamos generando un déficit energético grande por la actividad aeróbica que hacemos y no por cómo comemos. Si querés llevar esto a la práctica, te lo resumo en 5 pasos. En primer lugar, apuntá a comer 1.6 gramos de proteína por kilo de peso o más. De hecho, en recomposición corporal, en pulso tenemos más cantidad todavía. A más agresivo es el déficit calórico que haces, más proteína necesitas para compensar esa pérdida de músculo, para evitar esa pérdida de músculo. En segundo lugar, entrená fuerza o hipertrofia 3 a 4 veces por semana, exigiéndote un poco más cada semana. Esa es la progresión necesaria que tenés que hacer. Buscás bajar 0.5% de tu peso por semana, no más. Podés medirte todos los días porque nuestro peso fluctúa por un montón de factores. Con lo cual es mucho más importante la tendencia a lo largo del tiempo que si un día subí 2 kilos porque en realidad comí más glucógeno y eso me hizo almacenar agua. En cuarto punto, asegúrate de buena calidad de sueño. Ninguno de los procesos que suceden durante el sueño son compensables con otros pasos. Y en quinto lugar, entendé que la recomposición corporal tarda más tiempo que otras cosas. Es más lenta, se va a ver en meses y no en días, pero tiene 2 ventajas muy esenciales. Te hace a vos naturalmente más sano y mejor metabólicamente, y a diferencia de los procesos donde subo de peso y después tengo que perder grasa, el resultado estético es progresivamente mejor y sostenible. Y si querés hacer esto en serio y mejorar, el primer paso es medir las cosas. Usá la prueba gratuita de pulso que te dejo en la descripción para medir tu cuota de proteínas y asegurarte de que la estás alcanzando, asegurarte de que estás alcanzando tu cuota de calorías, de que estás gastando la cantidad correcta de energía a través del ejercicio. La mayoría de las personas cuando prueba esto se da cuenta de que no estaba alcanzando esas cuotas. Y quédate con la idea de que no tenés que elegir entre perder grasa y ganar músculo. Se pueden hacer las dos cosas si tenés el tiempo suficiente y la disciplina suficiente y es extremadamente beneficioso para vos.